de la permanencia en el juez? ¿De qué depende la permanencia de un juez en su puesto? De que haga bien las cosas, básicamente. O sea, no lo pueden echar. Lo pueden echar. La Constitución dice que los jueces son designados en forma de por vida, pero más allá de cómo se... O sea, de hecho, miren, vamos a relajar un poquito. No sé si se lo conté cuando hablamos de competencia perfecta, pero cuando hablamos de competencia perfecta y hablamos de los supuestos, yo no me acuerdo si hablamos del supuesto de libre entrada y salida de agentes económicos. ¿No? Después en algún momento hablamos de los mercados disputables y tampoco me acuerdo si les puse el mismo ejemplo. Cuando ustedes no habían nacido, en los años 80, mejor dicho, después del Mundial 78, no, en el 82, para el Mundial 82, había una campaña de publicidad que no me acuerdo si era de YPF o de ESO o de Shell, que era una campaña sobre lo que hacían, eran micros muy cortitos, de 1, 2 o 3 minutos, 2 minutos, con Menotti dando charlas sobre fútbol, conocimientos técnicos de fútbol. Y yo siempre recuerdo uno, porque justamente me es muy útil para mi clase de economía, que decía que cuando un equipo ataca, no sé si a alguno de ustedes les gusta el fútbol, espero que sí, como se habrán dado cuenta, a mí me gusta el fútbol. Menotti decía, para poder entrar hay que saber salir. Y el ejemplo, él lo explicaba en cómo los delanteros no tenían que estar siempre parados en el área esperando para recibir un pase, sino que tenían justamente que salir del área para poder entrar por sorpresa, porque el objetivo del texto, de la idea de Menotti, era justamente que si uno se queda parado en el área, los defensores lo marcan y es más difícil que le llegue la pelota. Si en cambio uno sale del área y despista al defensor, después puede entrar al área por sorpresa y eso le permite tener más posibilidades de meter el gol. Todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque lo importante, de nuevo, es el mismo concepto que hablábamos cuando hablamos de mercados disputables. No importa tanto cómo se entra, sino que es más importante cómo se sale. O sea, no importa que al juez lo designen por concurso. Lo importante es cómo lo sacan al juez. A los jueces, según la Constitución, los nombran en forma, no me sale la palabra, de por vida, tiene una palabra, pero ahora... Vitalicio. Vitalicio, eso, genial. Pero le pueden hacer juicio político. ¿No? Y acá tomo algo que dijo Hernán. ¿No? Lo que nosotros sabemos en Argentina, cualquiera persona que se dedica a estudiar ciencia política lo sabe, nosotros lo sabemos por experiencia propia. ¿Saben lo que es un juicio político ustedes? Un juicio político es diputados y senadores que se ponen de acuerdo o no en echar a un funcionario. ¿Y por qué es importante? O sea, la gente se suele confundir del término juicio político, la gente le suele prestar atención a la palabra juicio y en realidad la palabra más importante es político. ¿Qué quiere decir? No es un juicio real. Es un juicio político. O sea, no importa los hechos. Lo único que importa es si tengo los votos o no tengo los votos. Si yo tengo los votos para echar a un juez, lo echo.
No importa si tengo razón o no tengo razón, porque justamente es un juicio político. Lo que se necesita es tener los votos suficientes, porque eso dice la Constitución. Entonces, ¿por qué esto es importante? Justamente hoy, en los últimos tiempos, es un tema que se suele debatir, porque lo que termina pasando en la práctica es que los jueces, que nosotros creemos que porque son designados por concurso, van a ser independientes y van a tener un comportamiento independiente del gobierno de turno, en la práctica lo que termina pasando es que los jueces funcionan de cierta forma, por decirlo de forma elegante, sincronizada con los gobiernos, ¿no? Y entonces, cuando un grupo político está en el gobierno, los jueces no los investigan, no le hacen nada, dejan que hagan lo que quieran, y cuando ese grupo político pierde las elecciones, los jueces avanzan y lo empiezan a investigar. ¿Por qué? Justamente porque los jueces saben que su permanencia en el cargo, para decirlo mal y pronto, depende que el presidente de turno no los quiera sacar. Si el presidente de turno los quiere sacar, pues los puede sacar si juntan los votos. Entonces la lógica de funcionamiento, justamente, de ahí el tipo ideal, es que independientemente de qué diga la norma y cómo te designen, si tu permanencia en el cargo termina dependiendo de la decisión de una persona que es sometida a elecciones, tu comportamiento va a estar atado a los intereses de esa persona. Me cansé de hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No por ahora. Bien, entonces, ya tenemos definido el comportamiento del burócrata, tenemos definido el comportamiento del político. Avancemos. Ahora tenemos que estudiar el comportamiento de las personas que no forman parte del Estado, de los individuos, de los llamados agentes económicos. Hay un texto muy importante o una idea muy importante con mucho poder explicativo sobre cuál es el comportamiento de los individuos, que es un texto que escribió Ann Kruger definiendo lo que ella llamó, o mejor dicho, no lo que ella llamó, lo que nosotros llamamos en la literatura, comportamiento rent-seeking. Ann Kruger escribió un texto. Ann Kruger, antes de ser funcionaria del Fondo Monetario Internacional y hacerse famosa para la mayoría de los argentinos, fue una economista que estudió muchísimo los temas de desarrollo económico. Y en ese estudio de desarrollo económico, en sus estudios de desarrollo económico, estudió cómo funcionaba la política arancelaria proteccionista en Estados Unidos de la producción de azúcar, ¿no? Donde básicamente lo que hacía Estados Unidos era subir aranceles para favorecer a los productores estadounidenses de azúcar a costa de los consumidores que tenían que comprar azúcar más cara. El punto central de ese texto, de la idea de Ann Kruger, o la que a nosotros nos interesa, es que cuando el Estado interviene en la economía, cuando el Estado decide intervenir en la economía, genera distorsiones, como estudiábamos con el teorema del segundo mejor. Esas distorsiones que genera el Estado no son inocuas en términos redistributivos. O sea, nosotros estudiamos que ante una falla de mercado, lo deseable es que el Estado intervenga
introduciendo una nueva distorsión, que el objetivo de esa distorsión es generar que la economía se mueva en sentido paretiano, o sea, que la economía esté en un punto de funcionamiento ineficiente y pase a funcionar en un punto o en un estado más eficiente. Y nuestro objetivo, nuestro criterio básico de decisión es la eficiencia paretiana. En la práctica, esa distorsión, esa medida de política económica, más allá de si es o no es eficiente, tiene efectos redistributivos, ¿no? Obvio, si yo pongo un impuesto a la producción, a la fábrica de cigarrillos, porque creo que fumar es perjudicial para la salud y que por lo tanto es una externalidad negativa y entonces tengo que subir el precio de los cigarrillos para que la gente consuma menos cigarrillos, fume menos y genere menos externalidades negativas. Ponerle un impuesto a los cigarrillos perjudica a los fabricantes de cigarrillos. Si al revés, yo lo que quiero es que la gente consuma más yerba orgánica y entonces le doy a dar un subsidio a los productores de yerba orgánica porque quiero que la yerba orgánica se produzca más barato, bajar el precio de la producción privada de yerba para que haya más consumo de yerba orgánica, mi decisión, que está tomada como un objetivo de bienestar, en la práctica termina teniendo efectos distributivos, porque obviamente que los productores de yerba orgánica van a estar mejor si hay un subsidio a la producción de yerba orgánica que si no hay un subsidio a la producción de yerba orgánica. Entonces, lo que Ann Kruger planteó justamente es que cuando el Estado asume funciones intervencionistas, cambia la lógica de comportamiento del sector privado. En ausencia de intervención estatal en la economía, los individuos en el sector, los agentes económicos que quieren maximizar su propio interés, ¿qué tienen que hacer en el funcionamiento de la economía? Ser lo más eficientes posibles. ¿No? Suponiendo, obviamente, un esquema de competencia, de mercado competitivo. En una economía competitiva, los individuos que quieren estar mejor tienen que ser más eficientes. Ahora, si el Estado asume un rol intervencionista, los individuos van a estar mejor, encuentran, mejor dicho, una forma alternativa para estar mejor. ¿Cuál es esa forma alternativa? Influir sobre el Estado para que la intervención del Estado le genere cuadrirrentas monopólicas, ¿no? Lo que llamamos fuera del aula lobby, ¿no? El lobby que hacen los productores azucareros en Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos le ponga aranceles altos a la importación de azúcar es lo que nosotros llamamos comportamiento rent-seeking. Yo soy productor de azúcar, mi bienestar, la maximización de mis beneficios, no solo va a depender de cuán eficiente sea produciendo azúcar, sino que también va a depender de cuán eficaz y eficiente sea haciendo lobby. Porque si yo hago lobby y obtengo una protección arancelaria, seguramente va a ser un mecanismo alternativo que me permita ganar más dinero. ¿Se entiende el concepto de rent-seeking? Desde el punto de vista. ¿Cómo? Se entendió. Desde el punto de vista del bienestar, lo que Ann Kruger va a proponer correctamente es que justamente el comportamiento rent-seeking genera pérdidas de bienestar. Si los agentes económicos asignan recursos a influir sobre el Estado para obtener cuasirrentas, esos recursos no son asignados a maximizar la producción. Y por lo tanto, eso es un problema de bienestar, porque ahora, o sea, en el tipo ideal del mercado competitivo,
el interés particular de cada individuo de maximizar su propio bienestar lleva a un óptimo social. En principio, porque si yo quiero ganar plata, tengo que producir lo más posible de la forma más eficiente posible. Si ahora hay una forma alternativa que yo tengo para ganar plata, que es obtener una protección arancelaria, por ejemplo, no sé, les cuento un caso de la vida real. Mi hermano tiene un puesto en la feria del Parque Centenario y vende artículos cubiertos con cuerina ilustrada, vasos térmicos, botellas. Cuando a principio de marzo volvieron las clases, mi hermano empezó a vender rociadores, ¿vieron esos rociadores que usamos ahora donde tenemos alcohol diluido? Empezó a vender rociadores y cuando yo lo iba a ver el fin de semana me dijo textualmente, qué genio Larreta que ahora en los colegios a los alumnos les piden que lleven botellas, para que cada uno tenga su propia botella de agua, y les piden rociadores. Entonces, ahora mi hermano, en ese momento mi hermano cuando comenzó las clases, como nunca, vendía botellas y rociadores. ¿Por qué? Porque justamente la intervención del Estado cambió las preferencias de los individuos, ahora los alumnos tenían que llevar algo que él vendía y entonces aumentó su demanda. Mejor dicho, la demanda de esos productos. Conclusión, tenemos un problema a considerar que es justamente cómo hacemos para que esta oportunidad de buscar cuasirrentas que genera la intervención del Estado sea lo menos distorsiva en términos de bienestar posible. Ejemplo práctico. En Estados Unidos, la actividad de lobby es una actividad regulada y existe un registro de lobistas. Y solo las personas que están registradas como lobistas pueden reunirse con funcionarios y legisladores para hacer lobby. Eso es un mecanismo que intenta minimizar, entre comillas, el problema que genera el rent-seeking, porque justamente en términos teóricos por lo menos, cuanto más transparente sea la acción de lobby, vamos a aprender al revés. ¿Cómo hacemos para que haya un desincentivo a hacer lobby? Lo hacemos transparente. Si todos saben que yo, que soy fabricante productor de yerba orgánica, me reúno una vez por mes con el ministro de Agricultura para que el ministro de Agricultura saque una resolución que favorezca la producción de yerba orgánica, como eso no es bien visto por la sociedad, eso funciona como un mecanismo para que mi comportamiento sea menos rent-seeking que el que sería si no existiera, valga la redundancia, la regulación respecto de que solo todas las reuniones que tienen los funcionarios públicos tienen que ser públicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta?